Vamos a orar para encomendar la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Les invito a inclinar su rostro y a orar conmigo. Señor amado, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar aquí reunidos para tener un tiempo de comunión contigo a través del estudio de tu santa palabra. Te pido que perdone nuestros pecados y que disponga en nuestro corazón, Señor, para recibir este mensaje que tú hoy traes para nosotros. Dispón mi mente y mi corazón y pon tus palabras en mi boca para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad escrita, y permite que tu Santo Espíritu disponga todo nuestro ser para recibir esta enseñanza, que caiga en nuestro corazón como cae la semilla en tierra fértil, para que germine, crezca y produzca fruto en nosotros, que te honre y te glorifique, Padre amado. Dejamos este tiempo en tus manos y pedimos que si hay alguien aquí que no conoce a tu Hijo Jesucristo, hoy tú te reveles a Él y le manifiestes el gran amor que tú tienes para con el pecador y la grandeza y la magnificencia de tu poder. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, hermanos, siguiendo con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos estudiando el último capítulo de esta carta, es decir, el capítulo 6. Así que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 6. El domingo pasado meditamos en los versículos 12 al 14. ¿Sí recuerdan? Donde vimos que Pablo, en su instrucción al joven y pastor Timoteo, le da 3 mandatos, 3 ordenanzas. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que debe pelear la buena batalla de la fe. La vida cristiana es como una batalla, y Pablo exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. En segundo lugar, le manda a echar mano de la vida eterna. Timoteo, echa mano de la vida eterna, no echa mano de las cosas pasajeras y temporales, sino de la vida eterna. Es decir, pon la mirada en Cristo, no la quites de Él y camine por este mundo mirándolo a Él. Eche mano de la vida eterna, porque si lo miras a Él, obtendrás la vida eterna. Y en tercer lugar, Pablo le enseñó a Timoteo, o le mandó a Timoteo, guardar el mandamiento sin mancha y sin reprensión, como está en el verso 14. Timoteo, guarda el mandamiento sin mancha y sin reprensión. Y vimos que ese mandamiento se refiere a todo lo que Pablo le envía o le ordena guardar a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. El día de hoy, habiendo hecho este pequeño recuento, el día de hoy meditaremos en los versículos 16 y 17 de este capítulo 6 de Primera de Timoteo. Así que vamos a leer los versículos 15 y 16 de este pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿Ya están listos, queridos hermanos? Dice así la palabra de Dios: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. Así que en estos 2 versículos maravillosos vamos a meditar en el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La enseñanza lleva por título: el que habita en luz inaccesible. El que habita en luz inaccesible. Nuestro pasaje
lo dividiremos en tres partes. Nuestro primer punto, en él vemos una mención al tiempo indeterminado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El texto nos muestra, el que vamos a estudiar hoy, nos muestra una mención al tiempo indeterminado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, miraremos que el verso o el pasaje nos enseña o nos muestra una descripción de Dios Padre en relación con todos los gobernantes y habitantes de la tierra. Y en tercer lugar, el texto también hace una descripción de la esencia de la majestad divina. En estos tres encabezados vamos a meditar esta mañana. En primer lugar, una mención al tiempo indeterminado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, una descripción de Dios Padre en relación con todos los gobernantes y habitantes de la tierra. Y en tercer lugar, una descripción de la esencia de la majestad divina. Veamos entonces nuestro primer punto. Una mención al tiempo indeterminado de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice nuestro texto. Versículo 15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Amén. El verso 15, con el cual inicia nuestra meditación, es un complemento de la idea que trae el verso 14. En consecuencia, tenemos que leer desde el verso 14 para poder entender mejor nuestro pasaje. Así que les invito a hacer el ejercicio de leer nuevamente, pero leyendo desde el verso 14. Dice que guardes el mandamiento. Pablo le ordena a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, refiriéndose a su segunda venida, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. El verso 15 de nuestro pasaje inicia diciendo, la cual a su tiempo mostrará. La frase la cual se refiere a la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida a esta tierra, mencionada en el verso 14, la cual en el tiempo determinado por Dios la veremos cuando Cristo aparezca en los cielos en nube de gloria con los ángeles de su poder. Y la frase a su tiempo mencionada en el verso 15 hace referencia al tiempo determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero que solo Dios sabe el día cuando nuestro Señor Jesucristo regresará por segunda vez a esta tierra a juzgar a los vivos y a los muertos. El día y la hora de la segunda venida de Cristo a esta tierra nadie lo conoce. Ese día solamente está en la potestad del Padre. Ese día y esa hora solo la conoce el Dios eterno y soberano. Por eso que es una insensatez poner fechas y decir que Cristo viene el año entrante en junio. No, hermanos, es una insensatez y un error que han cometido muchos a través de la historia del cristianismo, poniendo fechas de la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo está oculta a los ojos humanos y solo el Padre la conoce. Pero aunque esté oculta a los ojos humanos y solo el Padre la conoce, eso no indica que nosotros no debemos anhelarla,
ni estar a la expectativa de la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo será de manera inminente. En el día en que menos lo pensemos, Cristo regresará. Y si no estamos haciendo lo que es correcto y en Cristo, pues seremos juzgados. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 24, versículos 36 al 42, rápidamente. Mateo 24, 36 al 42 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será, escuchen, también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y escuchen lo que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que aunque solo el Padre conoce la venida de Cristo, el día que Él regrese, la Escritura nos enseña y nos exhorta a velar, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Porque el día que Él regrese, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién será el que será tomado? El que esté esperando al Señor, el que esté arrepentido de sus pecados y haya confiado en Él. Y el otro será dejado. Dice que será como en los días del diluvio universal. ¿Qué hacía la gente en los días del diluvio universal? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, pero no tenían en cuenta a Dios. Solo vivían para los deleites de su carne y se habían olvidado de su Creador, del que les dio la vida, del que les dio la existencia y les daba todas las cosas, del que Él creó el universo, y vivían solo para su gloria. Y Noé construyó un arca, y poco a poco la fue construyendo y duró mucho tiempo construyéndola, porque Dios le había dicho a Noé que vendría un juicio, un diluvio con el cual destruiría toda carne. Y ninguno le quiso creer a Noé. Ese viejo loco, se le corrió el champú, como dicen por ahí. Pero Noé siguió construyendo el arca. Y solo al arca subieron su esposa, sus dos hijos y las esposas de sus dos hijos. Nadie más le creyó. Nadie más subió al arca. Dios siempre provee un medio para salvarnos. Y en nuestros tiempos ese medio para salvarnos es Jesucristo. Así como en la antigüedad, en el juicio, proveyó el arca para que se salvaran, y se salvaron los animales que Dios mandó que se subieran para que no se exterminara la raza de los animales y la raza humana, y nadie más subió. Hoy, en nuestro tiempo, Jesucristo es el medio para salvarnos. Es el medio para que el pecador se arrepienta y venga a Dios y sea perdonado sus pecados y no vaya a juicio ni a condenación. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice que se inundó tanto la tierra que solo quedó vivo Noé y los que estaban en el arca, y murió toda carne como juicio de Dios, porque no quisieron oír la voz del Señor ni los llamados al arrepentimiento. Queridos hermanos, hoy Jesucristo tiene las puertas abiertas
y se predica su palabra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le invito hoy a confiar en Jesús, el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Jesucristo, el camino al Padre. La Escritura dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Cristo. Palabras del mismo Cristo. Así que, queridos hermanos, aunque el tiempo de la segunda venida de Cristo no lo sabemos si está en la potestad del Padre, nuestra obligación moral y espiritual es vivir como si Él viniera hoy. Y también debemos programarnos como si tardara en venir, haciendo la voluntad del Señor. Es la exhortación de este primer punto de la segunda venida de Cristo, que tarde o temprano aparecerá en las nubes con sus ángeles de gloria para dar a cada uno el pago. Vaya conmigo a Mateo 25, verso 13. Mateo 25, verso 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué pasará si cuando Cristo regrese usted está borracho o en un motel con su amante, o disgustado y lleno de rencor y de ira contra su hermano, contra su vecino? ¿Qué pasará? Piénselo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es más, hermanos, esta semana, mire, creo que fue ayer, la noticia de un joven cantante que estaba cantando en tarima y de un momento a otro un infarto fulminante y murió isofacto. Así que si Cristo no viene físicamente, otra razón por la que debemos nosotros estar siempre caminando en la línea recta que Dios nos ha trazado es porque no sabemos el día y la hora de nuestra muerte. A cualquier momento el Señor nos puede llamar y quedar como un pollito ahí. Debemos siempre estar tomados de la mano del Señor y viviendo en pos de la santidad, en pos del Señor Jesucristo. Marcos 13:32. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Imagínense que el Hijo encarnado tampoco sabe a qué horas ha de venir. Está en la soberana voluntad del Padre. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 39 al 43. Mateo 13, 49 al 43. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Hermanos, esto es supremamente serio lo que dice aquí la Escritura. El mundo es como un cultivo de trigo.
donde están también los buenos y los malos, la cizaña y el trigo. La cizaña, que es parecida al trigo, la sembró el diablo, dice el verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. En medio del mundo están los enemigos de Dios, los que no hacen la voluntad del Señor. Y la siega es el fin del siglo, el día que Cristo regrese por segunda vez. Y los segadores son los ángeles con los que viene Cristo en su segunda venida. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, porque se sembraba el trigo y la cizaña también se metía y se mezclaba con el trigo. Entonces en el día de la siega arrancaban el trigo y arrancaban la cizaña y apartaban la cizaña del trigo, y la cizaña la echaban ¿a dónde? Al fuego. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se echa en el fuego, así será el fin de este siglo, de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Todos los que qué? Los que sirven de tropiezo. Pregúntese usted como conocedor de la palabra de Dios, ¿está sirviendo de tropiezo a los otros? ¿A otras personas para que no conozcan a Cristo? ¿Está haciendo mal ejemplo a otros? Por eso es que Cristo dice que mejor sería que se le atare una piedra de molino de asno al que sirve de tropiezo, al que es piedra de tropiezo, y se le eche en el fondo del mar. Dice aquí que recogerá a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué pasará con ellos? Los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando ya no haya remedio. Sí, lo que me decían era verdad. Tanto que escuché y tanto que me exhortaron a que viviera rectamente, yo no lo hice. Y allá en el infierno ya no habrá remedio, no habrá Santa Lucía que valga, como dicen por ahí. Hermanos, dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Ustedes tienen oídos para oír? Oigan lo que Dios les dice en su palabra. Tenemos que entender que un día vamos a dar cuenta a Dios, y ese día será el día que Cristo regrese por segunda vez. Habiendo considerado nuestro primer encabezado, ahora consideraremos nuestro segundo punto de la enseñanza que estamos viendo. Una descripción de Dios Padre en relación con todos los gobernantes y habitantes de la tierra. Observen lo que dice nuestro texto, versículo 15 y 16, vamos a leerlo. La cual a su tiempo mostrará, eso se refiere a la segunda venida, el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La maravillosa esperanza de la segunda venida de Cristo hace brotar de los labios del apóstol Pablo una de las más bellas, gloriosas y sublimes doxologías registradas en las Sagradas Escrituras. Doxología es una palabra de gloria y alabanza a Dios, que exalta la incomparable y sublime grandeza del Dios único y verdadero. Cuando leemos en nuestro texto de estudio, el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, en este pasaje no está haciendo referencia específica a nuestro Señor Jesucristo, el cual también es llamado en Apocalipsis Rey de reyes y Señor de señores, sino que se está refiriendo a Dios el Padre como el Rey supremo del universo sobre todos los reyes y habitantes de la tierra. Porque Dios el Padre y Dios el Hijo son uno.
Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Los atributos que tiene el Padre los tiene el Hijo, y los atributos que tiene el Hijo los tiene el Padre. Ahora bien, ¿cuál es la descripción de Dios Padre en relación con todos los gobernantes y habitantes de la tierra? El texto nos muestra tres cosas. Vamos a leer el verso 15 nuevamente. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿cuál es la descripción de Dios Padre en relación con todos los gobernantes y habitantes de la tierra? Tres cosas nos muestra este pasaje, el verso 15. En primer lugar, nos dice el texto sagrado que Dios es el bienaventurado. ¿Sí lo notan? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Dios es el bienaventurado. Esto quiere decir que Él es el eternamente dichoso y pleno en sí mismo. Como la referencia es a Dios, Él es el único eternamente dichoso y feliz. El único que es pleno en sí mismo. En otras palabras, Él es la fuente de la verdadera felicidad. Por esta razón, si le conocemos a Él, somos bienaventurados. Él es el eternamente dichoso, es el eternamente feliz. Él no necesita de los hombres para ser feliz y pleno. Él no necesita de la creación para ser feliz y dichoso. Él es el bienaventurado. Eso indica esa palabra allí. El plenamente dichoso, el plenamente feliz, el que no necesita de nada ni de nadie para ser pleno, dichoso y feliz. O gozoso. Póngale usted los apelativos que quiera. En tal razón, hermanos, ¿qué pasa si tú y yo conocemos a ese Dios bienaventurado, plenamente dichoso y feliz? Pues entonces seremos también ¿qué? Bienaventurados. Por eso en el Salmo 112, verso 1 dicen las siguientes palabras, el salmista. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tú y yo no podemos ser felices realmente y dichosos plenamente si no conocemos al bienaventurado y único Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. No podemos ser felices si no vivimos para Él, si no entendemos que Él es nuestro creador, nuestro Padre y sustentador. La dicha proviene de Él, la felicidad verdadera proviene de Él. Muchos buscan la felicidad en tener plata, en obtener cosas, en obtener nombre y reconocimiento. La felicidad no se obtiene así. Esa es una felicidad pasajera, temporal y vana. La verdadera felicidad está en Dios, porque Él es el bienaventurado Dios. Por eso, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es el bienaventurado, porque confía en Dios y teme al santo Dios que lo creó. Eso es lo primero que nos enseña este versículo. En segundo lugar, el texto nos dice que Él es el soberano. ¿Sí notan que el texto dice? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Entonces, en segundo lugar, el texto nos dice que Él es el soberano. Esto quiere decir que Él está por sobre todo. Por encima de Él no hay nadie. Quiere decir que Él es la autoridad suprema del universo. Tal como Dios dice lo mismo en su palabra en Daniel 4:35. Escuchen lo que dice el profeta Daniel acerca de la soberanía de Dios. Daniel 4:35.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, ni le diga, ¿qué haces? ¿Por qué nadie puede detener la mano del Señor, ni decirle por qué hace esto? Porque Él es el soberano Dios que está por sobre todo, que tiene autoridad suprema por sobre toda criatura y sobre todo el infinito y vasto universo. Él es el soberano, está por sobre todo. Y en tercer lugar, el texto nos dice que Dios, el Padre, es el Rey de reyes y Señor de señores. Esto quiere decir que Él como Rey y supremo gobernante está por sobre todos los gobernantes y habitantes de la tierra. Por eso podríamos decir que Él es el soberano de los soberanos o el Señor de los que gobiernan. Él es el que gobierna por sobre todo. Por encima de Él no hay otra autoridad. Él es el soberano Rey de reyes y Señor de señores, como dice el verso 15. Observen lo que dice Jeremías 10:10, porque aquí se está refiriendo al Padre y no a Cristo, porque Él es el que viene por segunda vez, y Él es el que permite que su Hijo regrese. En Él está la potestad y Él sabe el día y la hora en que su Hijo será enviado. Jeremías 10:10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ahí tenemos claramente que Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira dice que tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación o su ira. Ahora observen Jeremías 46:18. Jeremías 46:18 dice: vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Vuelve aquí la escritura en el Antiguo Testamento a decir que Él es el Rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Ahora pase a Daniel capítulo 2, libro del profeta Daniel, capítulo 2, verso 47, y miremos una vez más. Daniel 2, 47 dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Vemos aquí que por boca del rey Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel es Dios vuestro, es Dios de dioses, es el Rey por sobre todas las cosas. Dice, Dios de dioses y Señor de los reyes, Señor de los gobernantes. Ahora pase a Mateo 6:13. Mateo 6:13. Que sean las escrituras hablando y haciéndonos arder el corazón de lo que es Dios Padre. Mateo 6:13 dice, cuando Él enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, en uno de sus apartes dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aquí Cristo está enseñándole a sus discípulos que cuando oremos le digamos esto al Padre: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y si usted va a Primera de Timoteo, la carta que estamos estudiando, el capítulo 1, verso 17, también allí se confirma lo mismo.
Mateo 1, verso 17 dice, 1 Timoteo, no Mateo 1, sino 1 Timoteo 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, inmortal. ¿A quién se está refiriendo? A Dios Padre. Hermanos, en Daniel 4:34 encontramos otro texto muy importante. Daniel 4:34. Daniel 4:34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Nosotros, hermanos, leímos todos estos textos para ver el segundo punto, la relación de Dios como Rey de Reyes y Señor de los señores en relación con los gobernantes y reyes de la tierra. ¿Cuál es esa relación? Que los reyes de la tierra y todos los que gobiernan están bajo el dominio y el poder del Rey supremo y soberano Dios. Que ninguno de ellos puede hacer lo que quiera sin recibir consecuencias ni rendir cuenta al Rey supremo y soberano Dios, como pasó con Nabucodonosor, que se creía el Rey de Reyes y el Señor de los señores en su época. Leímos aquí en Daniel 4:34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Se acuerdan que Dios hizo volver loco a Nabucodonosor por no darle la gloria al Rey supremo? Y cuando su razón le fue devuelta, Nabucodonosor bendijo al Altísimo y alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, siempre eterno, y su reino por todas las edades. Así que la relación entre ese Rey supremo y los reyes de la tierra, los gobernantes del mundo, es abismal. Él es el único Rey soberano. Él es el que debe ser adorado, Él es el que debe ser exaltado y glorificado, y no ningún otro. Entendiendo esto que Pablo dice a Timoteo acerca de la autoridad suprema de Dios, Timoteo entonces no tenía nada que temer, siendo pastor de la Grey en Éfeso, porque ningún hombre, ni rey, ni emperador podría frustrar los planes del bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores acerca de la iglesia del Señor en Éfeso y en el mundo entero. Nadie podrá frustrar, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que si nosotros entendemos quién es Dios, el control soberano, el dominio que Él tiene, no hay por qué temer. ¿No les parece? Debemos confiar plenamente en Él. Por eso me tomé la tarea de leer todos estos pasajes. Él es el que gobierna, Él es el Rey supremo. Confiemos en Él, rindámonos a Él, adorémosle, rindamos nuestra vida y vivamos para Él todos los días de nuestra vida. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: una descripción de la esencia de la majestad divina. Una descripción de la esencia de la majestad divina. Versículo 16. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, es el único. Aquí sigue escribiendo ese Rey, pero ya en su divinidad. Es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. En primer lugar, hermanos, el texto nos dice
que Él es el único. ¿Sí notan? Pongan sus ojos en el verso 16. Dice, el único. Entonces, lo primero que nos enseña el texto es que ese Rey de Reyes y Señor de Señores es el único. Esto quiere decir que Él es el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es singular, que no hay otro como Él, que Él es el único y perfecto en todos sus atributos y que no hay otro como Él. En Deuteronomio 4, verso 39 dice lo siguiente. Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Él es el único. Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Él es el único, Él es singular, Él es sin igual. Ahora vaya a Isaías, capítulo 45, verso 18. Hay muchos más textos, pero me limité a leer 3 nada más. Isaías 45, verso 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová, y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Notan, hermanos? Porque Él solo es y no hay otro. Nos describe el texto, dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano. ¿Para qué creó la tierra el Señor? Para que fuese habitada, y vemos que la tierra está habitada por los hombres. Él creó este universo para ser habitado por los hombres. No creó en vano lo que hizo. Él es el creador del vasto y infinito universo. En consecuencia termina diciendo: yo soy Jehová y no hay otro. Él es el único, como dice allá en nuestro texto de 1 Timoteo 6:16. Y adelante a Isaías 46, verso 9. Isaías 46, verso 9 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Gloria a Dios. Hermanos, qué cosas tan maravillosas leemos en las Escrituras. Aquí nos dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Es decir, que hagamos memoria quién fue el que creó esto desde hace mucho tiempo. Porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Solo Él es único. Él es sin igual. Él es único. Eso es lo primero que nos enseña 1 Timoteo 6:16. Y en segundo lugar, el texto de 1 Timoteo 6:16 nos dice que Él es el único que tiene inmortalidad. Él es el único que tiene inmortalidad. Esta esencia de la majestad divina, es decir, la inmortalidad, no hace solamente referencia a la existencia sin fin, sino que significa algo más glorioso y trascendente. Significa que Dios es la fuente eterna e inagotable de la vida, que tiene vida en sí mismo, que es el eterno, que no tiene principio ni fin de días, que no fue creado, que siempre fue, que siempre será y que siempre es. Es nuestro Dios. Por esta razón, tan solo Él nos puede dar la vida eterna, porque Él es la fuente de la vida eterna.
Él es el que da vida a todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el único que tiene inmortalidad. Por eso cuando confiamos en Él, recibimos de Él la vida eterna. Observen lo que dice el Salmo 90, versículos 1 y 2 acerca de esta verdad, de la inmortalidad de Dios. Salmo 90, 1 y 2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo Dios es Dios? Desde siempre y hasta siempre. Él no es creado como nosotros. Él es la eterna fuente de la vida. Por eso, en la medida que estudiamos estas cosas, nuestro corazón y nuestra vida debe inclinarse ante ese ser que no podemos ver, pero que sabemos que existe y que nos revela sus atributos en este libro, para que nosotros le adoremos y le exaltemos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Aunque pasemos por tribulaciones, dolores, muerte y angustia, Jehová es nuestro refugio. Jehová es nuestro protector. De generación en generación. Desde el siglo y hasta el siglo Él será nuestro Dios. Nunca dejará de ser. Nuestros padres un día mueren y nos dejan solos. Nuestros hijos se van y son ingratos y nos abandonan. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios permanecerá para siempre. Observen lo que dice Isaías 57:15. Y confiemos en Dios. Pongamos todo en sus manos. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, hablando de Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Vean, hermanos, cómo este versículo es de hermoso y nos habla de la esencia de la majestad divina. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Cómo es Dios? Alto y sublime. No se está refiriendo a estatura, se está refiriendo a su majestad, a su grandeza, a su superioridad sobre nosotros. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, porque Él es el que tiene inmortalidad. En Él no hay muerte, en Él solo hay vida, cuyo nombre es el Santo. ¿Cómo es Dios? Santo, sin pecado, sin mancha. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios desecha a los orgullosos y arrogantes que no escuchan su voz. Él habita con los humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué bueno, hermanos, poder conocer algo de la majestad divina y meditar en sus perfecciones. Ahora observen lo que dice Juan 5:26, Nuevo Testamento. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, a Cristo, el tener vida en sí mismo. Entonces, lo que me interesa de este texto es que dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, eso significa que Él es el eterno, que Él es el que tiene inmortalidad. Ahora vaya a 1 de Timoteo 1:17. Ahorita lo leímos, pero vamos a leerlo para volver a ver lo que dice. 1 de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal.
¿Cómo es Dios? Es inmortal, invisible. Al único y sabio Dios sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en tercer lugar, el versículo 16 nos dice que Él habita en luz inaccesible. Así titulamos la enseñanza el día de hoy. Dios habita en luz inaccesible. Esto quiere decir que su pureza, perfección y santidad son tan grandes y son tan sublimes que ningún ser creado, ni hombres ni ángeles, pueden acceder a Él, a su esencia como tal. Es una luz tan gloriosa y santa que nadie la puede resistir, porque Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En nosotros sí hay pecado. La luz inaccesible simboliza la santidad del Dios inmortal, el resplandor de su verdad y el resplandor de su pureza. En consecuencia, la luz inaccesible significa que Él es el único en santidad. Él es santo, santo, santo. A tal punto que los querubines, como vemos en Isaías capítulo 6, tienen que cubrirse el rostro con sus alas porque no resisten el resplandor de su gloria y santidad. Ahora bien, poniendo un ejemplo para entender un poco mejor esto de la luz inaccesible, esta luz inaccesible es como el sol, que lo necesitamos para ver, pero no podemos mirarlo, porque su brillantez es tan intensa que quedamos ciegos, nos enceguece. Nadie puede mirar el sol sin que no le pase nada a sus ojos cuando está en pleno esplendor. Así que la inaccesible luz de Dios es como el sol, que lo necesitamos para ver, pero no podemos verlo porque nos enceguece. Esta luz inaccesible es como el sol, que necesitamos su luz para la vida en la tierra, pero que si nos acercamos mucho a Él, nos quema y nos mata. El sol es indispensable para la vida en la tierra, pero si se acerca la tierra mucho al sol, en ella no puede haber vida, todos moriríamos. Entonces, en ese sentido, Dios habita en luz inaccesible. Observen lo que dice Primera de Juan 1, 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué gloriosas palabras. Si andamos en luz como Él está en luz, así como el sol nos ilumina para poder ver, andemos en la luz que nos ilumina su voluntad y nos muestra el camino que debemos seguir. Andemos en luz como Él está en luz y tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todos nuestros pecados. Y observen lo que dice el Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9 dice: porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. ¿Qué está con Dios? El manantial de vida, porque Él es la fuente de vida, Él es el que tiene inmortalidad. Pero dice que también es luz. Dice: y en tu luz veremos la luz. Solamente a través de la luz, de la iluminación de Dios, podemos entender la luz de Jesucristo, la cual vino al mundo.
En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y los hombres despreciaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que, amados hermanos, el que habita en luz inaccesible ha extendido su luz inaccesible a través de la luz de Jesucristo, para que podamos tener comunión con Él. De lo contrario no podríamos hacerlo. Y en cuarto y último lugar, el texto nos dice que la esencia de la majestad divina es invisible al ojo humano. Noten lo que dice. Verso 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea gloria y honra e imperio sempiterno. Amén. Así que nos dice la Escritura que ninguno de los hombres ha visto a Dios. Esto hace referencia a la imposibilidad de contemplar la esencia divina. Significa que Él es trascendente. Él está más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión y de nuestra vista. Él es superior a todos. Solo podemos ver las manifestaciones de su presencia, como en la gloria del templo le veían los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando se manifestaba en el templo, y como la vieron los apóstoles y muchos en la persona de Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, porque el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que estaban en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció. O ver su gloria a través de su obra creadora, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que esa obra creadora habla de su poder y deidad. Es la única manera que podemos ver a Dios. Y de la única manera que podemos ver y estar en la presencia de Dios por siempre es a través de la persona de Jesucristo. Los textos que hablan de ver a Dios, ver su rostro o hablar cara a cara con Él, significa disfrutar del favor o de la comunión íntima con Dios a través de su Hijo Jesucristo, no de una visión facial de sí mismo, porque en Él habita una luz inaccesible, la cual es imposible que tú y yo veamos, porque somos criaturas y Él es el increado. Solo podremos verlo a través de Jesucristo, el Dios hecho carne, como dice Juan 14:9. Escuchen lo que dice Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea que de la única manera que podemos conocer y ver a Dios, el Padre, es a través de su Hijo Jesucristo. Y nuestro texto termina diciendo: al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Hermanos, cuando meditamos en estas perfecciones de la esencia divina de nuestro Dios y Creador, no queda más que postrarnos y en profunda adoración y reverencia adorarlo, reconocerlo en su grandeza y poder y señorío por sobre todas las cosas. Entre más conocemos al Señor, más grande y majestuoso lo vemos, y más pequeños e insignificantes nosotros nos sentimos, porque vemos que no somos nada en comparación con la grandeza, el poder y la majestad de Dios. Entre más conocemos al Señor, más seguridad y más confianza tenemos en sus promesas, porque no hay poder que pueda frustrar sus propósitos, queridos hermanos, porque a Dios nadie lo puede frustrar, y cuando lo conocemos así, pues más fe y más confianza tenemos en Él. Entre más conocemos la gloria y la esencia de la majestad divina, nuestra alabanza y adoración al Señor debe ser más consciente, sincera y en espíritu y en verdad, porque realmente Él es el único digno de alabanza, gloria y honor. Es imposible adorar de corazón a un Dios que no conocemos, pero Él se ha dado a conocer a través de la Escritura,
Y si tú y yo entendemos quién es Él, nuestra alabanza cada día más se perfecciona y más le adoraremos en espíritu y en verdad. Y por último, entre más conocemos la grandeza, pureza y majestad y santidad de Dios, más entendemos que solo a través de Jesucristo podemos ser aceptados en su presencia. Nadie puede acercarse a Dios por sus propias obras. Solo la obra de Cristo satisfizo la justicia de Cristo, y no podremos ir al Padre majestuoso que habita en luz inaccesible, que es 3 veces santo, por nuestras propias obras. Solo a través de la obra mediadora del Santo Hijo de Dios en la cruz, que dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos y tuviésemos acceso a la comunión con Dios y fuésemos herederos del reino de Dios. Que Dios les haya hablado a su corazón, queridos hermanos. Colóquense de pie y oremos al Señor. Padre, humildemente reconozco mi incapacidad de describirte, Señor. Nuestras palabras son pocas, insuficientes para hablar de ti, de tu grandeza, de tu santidad, de tu perfección. Humildemente reconozco mi bajeza y mi incapacidad para hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser más conscientes de la grandeza de tu majestad divina. Y ayúdanos cada día a ser más humildes. Ayúdanos a aborrecer todo aquello que tú aborreces y a amar todo aquello que tú amas, mi Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, porque si tú no lo hubieses enviado, todos nos perderíamos y no tendríamos esperanza. Él vino del cielo a la tierra, nació del vientre de la bienaventurada Virgen María para darnos vida, perdón de pecados y comunión con el Padre. Gracias por Él. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestras familias. Gracias por cada uno de los que hoy has traído y por los que hoy escucharon este mensaje y lo escucharán. Ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos a ser humildes y conscientes de tu grandeza y majestad cada día más, Señor, delante de tu presencia. Salva las almas que están sin rumbo y están en tinieblas y empecinadas en sus propias ideas y no tienen en cuenta tu bendita palabra. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.